Imagina que los textos sagrados que moldearon civilizaciones y definieron horizontes espirituales ocultan un secreto: los nombres y el poder de los dioses africanos, cuya influencia se extendió desde antiguos reinos hasta los relatos bíblicos. Lo que hoy conocemos como cristianismo y las sagradas escrituras, quizás, guarda las huellas de estas deidades olvidadas, poseedoras de poderes sobrenaturales y dominio sobre la naturaleza y los destinos humanos. ¿Por qué fueron estos nombres condenados al olvido? ¿Quién borró sus historias de los anales del tiempo? ¿Y por qué se descubre una semejanza tan asombrosa entre los dioses africanos y los personajes bíblicos? ¿Es una coincidencia o un ocultamiento deliberado? Prepárate para embarcarte en un viaje que promete ser no solo una lección de historia, sino una inmersión en un océano de conocimientos prohibidos, verdades ocultas bajo el velo de la religión, el colonialismo y las manipulaciones espirituales que han perdurado a lo largo de los siglos. Durante mucho tiempo los dioses africanos fueron demonizados, su existencia silenciada y su papel en la vida espiritual de la humanidad ignorado por influyentes instituciones religiosas. Los rituales dedicados a ellos eran tildados de paganos, las ofrendas consideradas brujería y las manifestaciones espirituales condenadas como pecaminosas. Pero ¿y si se descubriera que los poderes atribuidos a profetas, reyes y apóstoles de la Biblia son en realidad solo ecos de los dones espirituales que poseían deidades como Oshala, Shango, Yemayá, Ogún, Obatalá y muchos otros? ¿Realmente la Biblia cuenta la historia completa? ¿O existen capítulos ocultos, excluidos intencionadamente para borrar la memoria espiritual de África? Al examinar los textos sagrados a través de una mirada descolonizada, libre de interpretaciones europeas, se pueden descubrir indicios, rastros enigmáticos de una conexión espiritual con el continente africano que ya no pueden ignorarse. Desde el antiguo Egipto hasta la Etiopía bíblica, pasando por Kush, Canaán y otras tierras negras mencionadas en las Escrituras, se rastrea una presencia poderosa, antigua e influyente. Una presencia que fue editada, traducida, distorsionada y finalmente condenada al olvido. Pero hoy, el velo del misterio está a punto de caer. Las concepciones de Dios, del bien y del mal, de ángeles y demonios, quizás requieran una reevaluación a la luz de los secretos ocultos del legado africano. La verdad es que los dioses africanos no desaparecieron, siguen viviendo en la memoria de los pueblos, en los rituales sagrados de los Yoruba, Bantúes, Akan y quizás, incluso en ciertos símbolos, prácticas y expresiones que se pueden observar en el cristianismo moderno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos pasajes bíblicos parecen incompletos? ¿Por qué ciertos libros fueron excluidos del canon? ¿O por qué personajes bíblicos como Moisés, Salomón y Elías manifestaron poderes tan similares a los de las deidades africanas? Hoy exploraremos los poderes secretos de los dioses africanos que la Biblia quizás preferiría silenciar. De manera audaz y sin temor se analizará cómo este poder espiritual fue eliminado de las páginas de los textos sagrados y cuáles fueron las razones. Esto no es solo una narración, sino una invitación a abrir los ojos espirituales, a reconectarse con un vínculo roto, a recordar la sabiduría que fluye en la sangre, incluso si estos nombres nunca antes te fueron familiares. ¿Estás listo para desechar dogmas establecidos y enfrentar la verdad? Esa verdad que durante siglos ha estado oculta tras el velo de las enseñanzas religiosas. La verdad espera su momento, y las revelaciones que seguirán cambiarán para siempre tu percepción de la Biblia. ¿Has reflexionado sobre la conexión inquebrantable entre las deidades africanas y las narrativas bíblicas? ¿Eres consciente de que la espiritualidad africana, ese hilo vivo de la historia de la fe, fue deliberadamente condenada al olvido? Este es solo el punto de partida. Te esperan descubrimientos que transformarán tus ideas sobre la fe, la Biblia, los ancestros y el poder espiritual.
No pierdas la oportunidad de ser testigo de estas asombrosas revelaciones. Desde tiempos inmemoriales, incluso antes de que los imperios europeos impusieran al mundo sus conceptos teológicos e interpretaciones de los textos sagrados, los pueblos africanos mantenían una estrecha conexión con la dimensión espiritual. Esta espiritualidad no era algo abstracto, frío o formalizado. Pulsaba en la vida cotidiana, manifestándose en rituales, cantos y en armonía con la naturaleza. Los dioses africanos no eran meros símbolos estáticos de libros antiguos. Representaban la vida misma, manifestándose en la lluvia, el trueno, las cosechas abundantes, el nacimiento de los niños, los sueños sabios de los ancianos y los vientos que traían cambios. Para los pueblos de Egipto, Kush, Etiopía y más tarde para los seguidores de las tradiciones Yoruba, los dioses eran una parte integral de su ser y de su identidad. En el antiguo Egipto, mucho antes de que la escritura hebrea fijara los textos bíblicos en su forma moderna, la gente adoraba a deidades como Osiris, Isis, Ra y Thoth. Estas entidades no solo representaban diversos aspectos de la naturaleza y la condición humana, sino que también gobernaban los destinos de las almas, los ciclos de vida y muerte, el juicio en el más allá y el equilibrio cósmico. El libro de los muertos egipcio, por ejemplo, describe un juicio espiritual donde el corazón del difunto es pesado en una balanza ante Ma'at, la diosa de la justicia. Los paralelismos con el juicio final bíblico son simplemente innegables. ¿Es esto una casualidad? ¿O acaso elementos de las creencias africanas fueron adaptados, reinterpretados o incluso borrados intencionadamente en el proceso de formación de las escrituras judeocristianas? Volvamos a Kush, un poderoso imperio al sur de Egipto, ubicado en el territorio del actual Sudán. Vemos una civilización espiritual floreciente con evidencias históricas de influencia directa en los reinos de Israel y Judá. No es casualidad que Moisés tomara por esposa a una cusita, como relata el libro de Números. Y no es casualidad que la reina de Saba, gobernante de tierras etíopes, se presentara ante el rey Salomón, asombrándolo con su sabiduría, riqueza y conocimientos. La Biblia menciona estos encuentros, pero rara vez revela la profundidad espiritual de estos pueblos. Los menciona de pasada, como detalles insignificantes, mientras que muchos eruditos reconocen que la influencia africana en el pueblo judío fue significativa, quizás incluso más profunda de lo que se suele admitir. Trasladémonos en el tiempo a la formación de las tradiciones Yoruba, especialmente en África Occidental, en el territorio de las actuales Nigeria, Benín y Togo. Veremos una cosmovisión espiritual aún más desarrollada. Aquí surge el concepto de los orishas, entidades divinas, cada una responsable de funciones específicas relacionadas con la naturaleza, los elementos y el comportamiento humano. Oshala es el creador de todo lo existente. Shango es el orisha de la justicia y el trueno. Ogún es el guerrero y patrón de la tecnología sarmartánicas. Yemayá es la madre de las aguas. Estas deidades se comunican con los humanos a través de ritos de iniciación, danzas, cánticos, adivinación con cauris y estados de trance. Son fuerzas espirituales vivas que influyen en el mundo. Fuerzas espirituales vivas, reinterpretando la Biblia a través del prisma de la espiritualidad africana. En los textos sagrados a menudo encontramos personajes inmersos en éxtasis espiritual, recibiendo revelaciones proféticas en sueños, librando guerras en nombre de la fe, dividiendo las aguas y provocando fuego celestial. Surge una pregunta legítima: ¿están las culturas tan aisladas entre sí o hay algo más profundo, cuidadosamente oculto con la llegada de la colonización europea a África, la posterior esclavitud de los pueblos africanos y la diáspora forzada a América? Esta espiritualidad fue atacada sin piedad. Los colonizadores no solo despojaron a los africanos de sus tierras, sino que también buscaron erradicar su fe.
rituales y creencias, presentando a los orishas como demonios, los cánticos como brujería y los centros religiosos como herejía. El cristianismo europeo fue impuesto como la única verdad y la Biblia como el instrumento supremo de salvación. Sin embargo, el poder ancestral no se extinguió, solo se retiró a las sombras, adaptándose a las nuevas condiciones. Y aquí surge una pregunta que requiere una seria reflexión. ¿Fue un sincretismo espontáneo o un ocultamiento intencionado? El sincretismo implica la mezcla de culturas generando algo nuevo a partir de diversos elementos. Sin embargo, lo que sucedió con la religiosidad africana va más allá de esta definición. Fue silenciada, censurada, obligada a esconderse detrás de imágenes católicas y nombres de santos, de símbolos disfrazados. Los orishas se vistieron con ropajes cristianos para sobrevivir a la era de la persecución. Ogún se convirtió en San Jorge, Yemayá se asoció con la Virgen María y Shango se identificó con San Jerónimo o San Juan. Mientras las formas externas cambiaban, los iniciados conservaban cuidadosamente el contenido profundo de la fe ancestral. No ocurrió un proceso similar con la Biblia. No fueron elementos de las tradiciones africanas absorbidos, alterados u ocultos en parábolas, nombres hebreos y pasajes enigmáticos que parecen fuera de lugar. Es notable que muchos africanos que se convirtieron al cristianismo en los siglos XVIII y XIX experimentaron una extraña sensación de reconocimiento al familiarizarse con ciertas historias bíblicas, como si algo en esos textos resonara con recuerdos ancestrales, no contados pero espiritualmente vividos por generaciones. ¿Cómo explicar que el Dios hebreo se manifieste tan a menudo a través del fuego, las tormentas, las aguas turbulentas y la tierra temblorosa, de manera similar a cómo los orishas se revelan en los rituales africanos? ¿Cómo explicar que los personajes bíblicos posean dones de curación, profecía, guerra espiritual y poder sobre la naturaleza, dones idénticos a los atribuidos a los sacerdotes y sacerdotisas de los pueblos africanos? La Biblia fue creada en condiciones históricas específicas en las que el continente africano desempeñó un papel importante. No se trata de negar la Biblia, sino de mirarla desde otro ángulo, de ver los textos sagrados a través del prisma de los ancestros, de la espiritualidad original de los pueblos a los que se les arrebató la voz y quizás de redescubrir lo que se perdió u ocultó. La fe no debe ser ciega, debe ser consciente. Comprender los orígenes nos permite ver nuestro camino con mayor claridad. Las narrativas africanas no son ni paganas ni inferiores, son raíces espirituales profundas que entablaron diálogo con lo divino mucho antes de la aparición de las instituciones religiosas que dominan la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué se guarda silencio hoy sobre estas revelaciones? ¿A dónde desaparecieron las menciones de la fe de piel oscura de los sermones, los planes de estudio de los seminarios y los tratados teológicos? ¿Por qué muchos clérigos y académicos evitan estas preguntas difíciles? Quizás, en este momento en la mente del lector ya comienza a surgir una comprensión, y los detalles que antes parecían dispersos se unen. Pero el autor propone ir aún más lejos, instando a la máxima concentración, ya que la investigación posterior podría cambiar para siempre la percepción del Antiguo Testamento. Entre la multitud de personajes misteriosos de las escrituras bíblicas se encuentran figuras cuya explicación va más allá de lo habitual. Hombres y mujeres, como si hubieran llegado de otra dimensión espiritual, dotados de un poder y una sabiduría extraordinarios que superan lo humano, aparecen solo por un instante, dejando más preguntas que respuestas. Y si se les mira con una mirada fresca e imparcial, se puede suponer que no son solo figuras históricas, sino imágenes cifradas de deidades antiguas, quizás incluso africanas, ocultas bajo capas de traducciones, doctrinas y prejuicios. Recordemos a Melquisedec, cuyo nombre aparece repentinamente en el libro del Génesis 14,
rey y sacerdote de Salem, sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida. Como se dice en la epístola a los Hebreos, se presenta ante Abraham, el patriarca de la fe judía, con pan y vino, símbolos que posteriormente usará Jesús en la última cena. Y Abraham, el gran Abraham, reconoce su grandeza y le da la 10ª parte de sus bienes. ¿Quién era este sacerdote? ¿Por qué la Biblia subraya que no pertenecía al sacerdocio levítico, sino a un orden superior y eterno? Y ahora, imaginemos que Melquisedec no era solo un hombre, sino la personificación de una deidad espiritual venerada por los antiguos pueblos africanos, cuyas tradiciones fueron intencionadamente distorsionadas o parafraseadas para ajustarse a los cánones bíblicos. Salem, su ciudad, precede a Jerusalén. Sus acciones están llenas de un profundo significado espiritual, y la ausencia de genealogía contradice toda la tradición judía de linajes sagrados. Él es un misterio, un portal, un eco de algo más grande. Y Melquisedec no es el único ejemplo. En el libro de los Reyes encontramos otra figura misteriosa, Amutal, la madre del rey Sedequías. Su nombre tiene raíces lingüísticas que indican paz y mansedumbre. Sin embargo, existen otras interpretaciones menos comunes que vinculan su nombre con la nobleza cusita, con líneas femeninas de poder espiritual de la región de Kush. Su papel en la narrativa bíblica es modesto pero estratégicamente importante. Se la presenta como la madre del rey vinculando el linaje de Judá con un posible legado africano. No es extraño que el texto solo la mencione, sin revelar su origen y lugar exacto de nacimiento. Este silencio es un patrón. Una tendencia similar se puede observar en la historia de la legendaria reina de Saba, una destacada gobernante que, según la tradición, llegó de la lejana Etiopía para encontrarse con el rey Salomón. Ella se presentó ante él no con las manos vacías, sino con obsequios que incluían oro, incienso, acertijos y preguntas filosóficas. La narrativa bíblica parece relatar su historia rápidamente. Sin embargo, en la tradición africana, la reina de Saba no es solo una invitada, sino un símbolo de sabiduría divina, la encarnación de un antiguo principio femenino sagrado. En las leyendas etíopes, su visita al rey Salomón tiene una continuación. Se afirma que tuvieron un hijo, Menelik, quien trajo la sangre de David a África y fundó una dinastía espiritual que existió durante siglos. Surge la pregunta, ¿por qué la Biblia omite esto? ¿Por qué la historia de la reina de Saba se interrumpe tan abruptamente, como si su papel fuera solo admirar la sabiduría de Salomón? Preguntas similares surgen al estudiar cuidadosamente las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro del Génesis surge la cuestión del origen de los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los judíos. Los textos mencionan pueblos gigantes, descendientes de Anac, hombres de gloria que inspiraban temor. Se describen reyes que gobernaron durante cientos de años. ¿Son estas meras exageraciones o son ecos de una antigua espiritualidad con la que los judíos se encontraron, a la que se opusieron y que en algunos casos asimilaron? Los pueblos africanos, especialmente de las regiones de Kush, Etiopía y Egipto, mantuvieron desde hace mucho tiempo lazos comerciales, culturales y espirituales con los pueblos semitas. Los judíos no vivían aislados, sino que estaban inmersos en un crisol espiritual, rodeados de cultos, rituales y deidades cuyas historias eran mucho más antiguas que la de Abraham. Moisés, al ser educado en la corte egipcia, no solo aprendió a leer y escribir, sino que también absorbió la cultura, el pensamiento místico y el simbolismo religioso de los dioses egipcios. Muchos investigadores señalan rasgos egipcios en la construcción del tabernáculo, la similitud del sacerdocio de Aarón con las prácticas de los templos africanos, así como paralelismos entre el Arca de la Alianza y las reliquias sagradas de las culturas nubia y etíope. Surge la pregunta,
¿Fue la espiritualidad judía creada de la nada o creció sobre cimientos espirituales más antiguos, como un tapiz tejido con hilos de diferentes colores, culturas y creencias? No se trata de reemplazar la fe bíblica con la antigua fe africana, sino de comprender que pueden estar profundamente interconectadas. El Dios de Israel no se manifestó en el vacío, sino entre culturas desarrolladas y sabias con una profunda conexión con lo divino, incluidas las culturas africanas. Es por eso que muchos nombres, gestos y rituales bíblicos llevan la huella de una espiritualidad que la teología occidental prefirió relegar al olvido. Es por eso que personajes como Melquisedec, Amutal y la reina de Saba continúan generando preguntas incluso milenios después, quizás porque no son solo figuras históricas, sino portales, símbolos espirituales que indican que la Biblia esconde no solo historias, sino presencias. Presencias espirituales africanas que aún nos rodean, esperando ser reconocidas. Cuando profundizamos en los orígenes de las imágenes y atributos del Dios creador descrito en el libro del Génesis, surge la pregunta: ¿es esta figura, presentada en los primeros versículos de la Biblia, única? ¿O acaso el Dios que crea el mundo del caos, que insufla vida en las personas y que ordena la existencia por el poder de la palabra, es un arquetipo universal, descrito de diferentes maneras en las culturas y profundamente arraigado en la espiritualidad africana a través de la figura de Oshala? En las tradiciones Yoruba, Oshala es el gran orisha de la creación, que moldea a la humanidad con arcilla y la dota de vida, otorgada por un poder divino supremo. Él encarna la pureza, la luz, la paz y la paciencia. Se le describe como un espíritu sereno vestido de blanco, asociado con el equilibrio y el origen de todo lo existente. Su misión es dar forma a la creación, organizar la materia y revestir de carne lo informe. Recordemos la narrativa del primer capítulo del Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego Dios pronuncia: «Sea la luz», y la luz aparece. Él divide, organiza y crea, haciendo todo de la nada, dando forma al caos. La similitud entre estas descripciones no es solo curiosa, es significativa. Si Dios en la narrativa bíblica crea del barro e insufla aliento de vida al hombre, Génesis 2:7, y Oshala en las tradiciones africanas también moldea el cuerpo humano de arcilla y lo anima con el aliento de la energía vital, no estamos hablando de la misma entidad espiritual. No nos enfrentamos a dos culturas que intentan explicar la misma verdad espiritual con diferentes lenguajes y símbolos, pero con una esencia similar. Es importante recordar que las tradiciones africanas existían antes de la llegada de los misioneros, la colonización y la imposición de sistemas religiosos ajenos. Los europeos encontraron un pueblo profundamente conectado con lo divino, con una conciencia espiritual desarrollada, complejos rituales sagrados, teologías orales y códigos morales. Era un pueblo con una fe que no encajaba en los marcos europeos. Muchos símbolos asociados con Dios en el Antiguo Testamento también están vinculados con Oshala. Por ejemplo, la luz, la primera creación de Dios en el Génesis, luz espiritual, luz de orden y claridad. Oshala también es el Señor de la luz, no solo de la claridad visual, sino también de la luz interior, la sabiduría que ilumina el camino de la humanidad. Ambos se presentan como entidades que traen orden, organizan el universo y comienzan todo con un propósito e intención. Otro punto de conexión es la idea de la creación mediante la palabra o la intención. Dios crea hablando. Su palabra posee poder creativo. Oshala crea con Ashe, la energía divina que emana de una intención pura. En ambas representaciones, el mundo nace no por casualidad, sino de una conciencia superior que actúa con poder y razón. Esto confirma la idea de que nos enfrentamos a arquetipos espirituales, modelos originales que trascienden las fronteras culturales.
Observemos el concepto del Creador como una entidad no limitada por un aspecto físico. En los textos bíblicos, en particular en los libros del Éxodo y Deuteronomio, resuena una advertencia. No visteis figura alguna el día que Jehová os habló, para que no os corrompáis y os hagáis imagen. Este postulado ha servido tradicionalmente como fundamento para afirmar la invisibilidad e inmaterialidad de Dios, la ausencia de una apariencia concreta. Es notable que Oshala, un personaje de la mitología africana, tampoco se presenta con una representación literal. Su nombre es invocado, su presencia es sentida, se le glorifica, pero su aspecto permanece indefinido. En los rituales o representaciones simbólicas, viste ropas blancas, desprovistas de rasgos definidos. La ausencia de una forma concreta puede no ser una coincidencia, sino más bien una característica común de culturas que reconocen la naturaleza insondable de lo divino. La narrativa bíblica también afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿cómo es posible esto si Dios no tiene un aspecto físico? Aquí, el paralelismo con Oshala arroja luz sobre esta cuestión. En la tradición africana, la semejanza divina no reside en la apariencia externa, sino en la esencia. El ser humano lleva en sí el Ashe, una energía vital que lo conecta con el Creador. Es esto lo que lo emparenta con lo divino. La imagen no es una forma física, sino una chispa interior. ¿Y acaso no es esto lo que el Espíritu Santo representa en las Escrituras cristianas? Lo que se nos presenta no es una simple comparación de atributos, sino una invitación a la reflexión espiritual. Es posible que el Dios del Génesis y Oshala no sean entidades rivales, sino diferentes manifestaciones de una única fuerza divina que genera la vida, el tiempo, el espacio y la existencia. Un obstáculo para comprender esto es el prejuicio, arraigado como resultado de siglos de colonización espiritual, que nos ha enseñado a rechazar todo lo que lleva un nombre africano como maldito, mientras veneramos el mismo principio espiritual bajo nombres hebreos o griegos. Y si las tradiciones Yoruba han conservado una sabiduría ancestral que la teología occidental ha fragmentado, y si Oshala es una memoria espiritual del Creador, tan auténtica como la que se encuentra en la Torá, pero expresada en otro idioma, con otro ritmo, con otra melodía, esta reflexión no niega la Biblia, sino que por el contrario la expande, profundiza y restaura. Al conocer al Dios de la Biblia únicamente a través de traducciones europeas, aprehendemos solo una parte de la verdad. Pero al unir este conocimiento con la sabiduría ancestral, nos damos cuenta de que lo divino siempre ha estado en diálogo con todos los pueblos, y el pueblo africano también escuchó esa voz. Un estudio atento de los hechos de los profetas del Antiguo Testamento revela detalles curiosos. No son simplemente personas elegidas por Dios para transmitir mensajes al pueblo. Detrás de esto hay algo más. Elementos simbólicos, manifestaciones sobrenaturales, poder sobre los elementos de la naturaleza, fuerzas que van más allá de la simple predicación o enseñanza. La comparación de estas acciones con las entidades espirituales del panteón africano, en particular con los orishas, plantea una pregunta inquietante. ¿No son algunos profetas de la Biblia no solo similares a estas deidades africanas, sino también versiones, ecos, reflejos del mismo arquetipo espiritual? Observemos a Elías, un profeta destacado del Antiguo Testamento, cuya fama resuena a través de los siglos. Su nombre está inextricablemente ligado al enfrentamiento abierto con los profetas de Baal, al fuego que descendió del cielo en respuesta a su oración, a su huida a tierras desérticas y a su milagrosa ascensión al cielo en un torbellino de fuego. Elías no era simplemente un profeta, era un señor de los elementos, capaz de controlar el fuego y convocar tormentas, de abrir y cerrar los cielos con su poderosa palabra. Recordemos también a Shangó, el orisha de la justicia, el trueno y el relámpago, venerado como el juez supremo entre los orishas,
que aparece en el mundo con un rugido atronador y fuerza cuando el equilibrio se rompe y la justicia es pisoteada. Shango también está estrechamente relacionado con el fuego, una energía capaz de purificar y restaurar el orden. Elías y Shango están unidos no solo por el simbolismo del fuego, sino también por su postura inquebrantable en la lucha por la justicia, su intrepidez al enfrentarse al mal y su intervención divina en momentos de decadencia espiritual. Ambos aparecen en épocas de apostasía para confrontar los cultos falsos y restaurar el pacto perdido con lo divino. Volvamos nuestra mirada a Moisés, una figura clave en las Escrituras Sagradas, famoso por la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, la peregrinación de 40 años por el desierto y la milagrosa división de las aguas del Mar Rojo con su cayado. Moisés está inextricablemente ligado al elemento del agua. Fue salvado de las aguas en su infancia, creció en una cultura estrechamente ligada al Nilo, convirtió el agua en sangre, extrajo agua de la roca y ordenó al mar, como si hubiera sellado una alianza espiritual con él. Esta profunda conexión evoca involuntariamente a Yemayá, la gran madre de las aguas en la tradición yoruba. Yemayá es fuente de protección y fertilidad, que proporciona sustento y facilita las transiciones entre mundos. Se asocia con el mar, las aguas profundas y la feminidad sagrada. Si Moisés encarna la figura masculina que utiliza el poder de las aguas para lograr un objetivo, Yemayá personifica esa misma fuerza en una manifestación primordial y femenina que trasciende las diferencias de género y asume el papel de gobernante de las emociones humanas, las transiciones y los renacimientos. Ambos simbolizan caminos de transición. Moisés guía al pueblo a través del mar y Yemayá dirige las almas entre mundos, actuando como mediadores entre lo visible y lo invisible, entre el caos y el orden. No podemos dejar de mencionar a Josué, el sucesor de Moisés, el líder que condujo a su pueblo a la tierra prometida, que libró batallas y obtuvo victorias gracias a estrategias espirituales, que realizó procesiones rituales alrededor de muros inexpugnables hasta que estos se derrumbaron con el sonido de trompetas y fuertes gritos. Josué es un guerrero, pero no un simple guerrero, sino un estratega espiritual que lucha no solo con la espada, sino también con la fe, la guía divina y la obediencia a fuerzas invisibles. Al trazar un paralelismo con Ogún, el orisha de la guerra, la tecnología, el coraje y la apertura de nuevos caminos, la similitud se hace evidente. Ogún no es solo fuerza bruta, sino también inteligencia de combate, búsqueda de progreso y conquistas. Abre caminos a través de bosques impenetrables y abre el camino espiritual para otros. Josué cumple la misma misión. Abre el camino a la tierra prometida, prepara al pueblo y supera cualquier resistencia. Ambos actúan con una determinación inquebrantable, apoyándose en la fuerza espiritual para superar obstáculos aparentemente insuperables. Estos paralelismos no son casuales, apuntan a algo más grande. Los orishas no están tan lejos de los personajes bíblicos. Se manifiestan como códigos, sombras y reflejos. El simbolismo que rodea a estas figuras revela arquetipos espirituales presentes en todas las culturas, pero que encontraron su encarnación en la imagen de profetas entre los judíos y deidades entre los africanos. Es notable que ni los profetas ni los orishas actúan por voluntad propia, sino que se someten a un principio superior, siendo mensajeros, instrumentos y conductos de una energía creativa que trasciende todo lo existente. Lo que en el cristianismo se llama Dios, en la tradición africana se denomina Olodumare, Olorun o Sambi. En las profundidades de Zambia, en el corazón de África, yace un profundo entendimiento capaz de trastocar las ideas establecidas sobre la espiritualidad. La conciencia de esto es primordial, ya que durante siglos se ha intentado convencernos de que los orishas no son más que entidades demoníacas y las antiguas creencias africanas, primitivas e inferiores.
Se nos ha inculcado que todo lo que tiene sus raíces en África debe ser erradicado o sometido a una minuciosa purificación. Sin embargo, si nos acercamos a los textos sagrados con una mente abierta, libre de los grilletes de la colonización teológica, descubriremos una revelación sorprendente. La misma fuerza que inspiró a Elías, Moisés y Josué encuentra su reflejo en los mitos de Shangó, Yemayá y Ogún. Los nombres, idiomas y contextos culturales pueden variar, pero la fuente permanece inalterable. Quizás la clave para una verdadera comprensión reside en reconocer que Dios se dirige a todos los pueblos, manifestándose en múltiples formas, adaptadas a tiempos y circunstancias específicas. Los profetas no son prerrogativa exclusiva de ninguna tradición. Son encarnaciones de lo divino, llamados a guiar a la humanidad por el camino correcto. Y los orishas, en lugar de ser percibidos como antagonistas de los personajes bíblicos, pueden interpretarse como espejos que reflejan principios espirituales eternos, que también operan en las páginas de las Sagradas Escrituras, aunque bajo otros nombres. Al comprender estas profundas conexiones, surge inevitablemente la pregunta: ¿realmente la Biblia rechaza todo lo africano o contiene mucho más conocimiento ancestral de lo que nos ha sido revelado? Cuando empezamos a darnos cuenta de cuántos rasgos espirituales comunes comparten los orishas y los profetas bíblicos, en nuestra conciencia surge lógicamente la pregunta: ¿por qué nunca se ha hablado abiertamente de estas asombrosas similitudes? ¿Por qué nos enseñaron a temer todo lo que procede de África, mientras se exalzan las tradiciones europeas y de Oriente Medio? ¿Por qué la espiritualidad africana ha sido asociada durante tanto tiempo con el mal, los errores y la ignorancia, cuando en realidad encierra profundos conocimientos ancestrales, coherentes con los principios que también se encuentran en la Biblia? La respuesta a esta pregunta puede ser dolorosa, pero debe aceptarse con madurez espiritual y conciencia histórica. Se produjo un borrado intencional, que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento, mucho antes del nacimiento de nuestros ancestros, mucho antes de que nuestras familias pudieran imaginar que se encontrarían en esta situación. En un momento determinado de la historia, la espiritualidad africana fue violentamente suprimida. Y la razón de esta supresión no fue solo la colonización física de los cuerpos, sino también la colonización espiritual de las almas. Cuando los imperios europeos invadieron el continente africano, su objetivo no eran solo las riquezas, el oro o la mano de obra. Comprendieron que para establecer un dominio definitivo era necesario borrar la identidad espiritual del pueblo, y para lograr este objetivo, utilizaron una poderosa herramienta, la religión institucionalizada. La fe, que por su esencia debería ser liberadora, fue convertida en un instrumento de control, y la Biblia, un libro sagrado y profundo, se usó fuera de contexto, se distorsionó para justificar la esclavitud, la destrucción de culturas enteras y la demonización de todo lo que no se ajustaba a los estándares europeos. Los códigos coloniales, creados a lo largo de los siglos, no eran solo leyes políticas, también dictaban en qué se podía y en qué no se podía creer. Numerosas pruebas históricas confirman que las prácticas espirituales africanas fueron criminalizadas, prohibidas y brutalmente perseguidas. Se prohibió a pueblos enteros adorar a sus orishas, a sus ancestros, a sus dioses. Las mitologías que relataban el origen del mundo desde África fueron reemplazadas por doctrinas europeas, que representaban a los africanos como seres inferiores, descendientes de una maldición, un pueblo que necesitaba salvación. ¿Pero de qué necesitaban ser salvados? De su propia sabiduría. En los periodos de activa colonización y esclavitud, la conversión forzada al cristianismo se presentaba como el único camino a la salvación del alma. El clero, los misioneros y los militares actuaron como un frente unido. ¿Cuál fue el destino de aquellos que se negaron a renunciar a sus ritos tradicionales? Les esperaban severos castigos, desde mutilaciones y exilio hasta la pérdida de la vida.
Los lugares sagrados fueron incendiados, el sonido de los tambores silenciado, los idiomas africanos proscritos y las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, se perdieron irremediablemente. ¿Y qué reemplazó esta riqueza de sabiduría? Una versión distorsionada del cristianismo, cuidadosamente adaptada a las necesidades de los poderosos. Los textos bíblicos fueron despiadadamente editados. Libros inconvenientes fueron eliminados, las menciones a personajes africanos reducidas al mínimo, y lo más importante, se desarrolló una teología que alejaba a los africanos de la imagen de lo divino. ¿Con qué frecuencia se ha oído decir que los orishas no son más que demonios? ¿Cuántas veces se ha inculcado que las creencias ancestrales son idolatría, brujería y magia negra? ¿Con qué frecuencia nos enseñaron a rechazar nuestros propios nombres, vestimenta tradicional, rasgos físicos y música, afirmando que todo ello era ajeno a Dios? Este proceso no fue casual, sino parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para despojar a los africanos de sus raíces espirituales y hacerlos completamente dependientes de la religión de los colonizadores, para que pudieran sentir una conexión con las fuerzas superiores. Surge una pregunta legítima que muchos temen hacer, pero que es necesario plantear abiertamente. ¿La Iglesia ocultaba la verdad por ignorancia o por miedo a lo que podría revelarse? ¿Qué pasaría si los cristianos de repente se dieran cuenta de que los profetas bíblicos no son tan diferentes de los orishas? ¿Qué pasaría si los clérigos reconocieran que muchos dones espirituales que hoy se exaltan desde los púlpitos se practicaban en los asentamientos africanos durante milenios? ¿Qué pasaría si los líderes religiosos admitieran que la Biblia no es un libro europeo, sino una colección de textos creados por personas de diferentes nacionalidades, conectadas con África, con sus desiertos, tierras fértiles y ritmos de tambores que laten al unísono con el corazón? La historia la atestigua que cada vez que la verdad africana amenazaba con salir a la luz, era suprimida con teología, miedo y excomunión. Los eruditos que intentaban plantear estas cuestiones eran silenciados, sus obras no se difundían y sus palabras eran desacreditadas. Como resultado, generaciones enteras crecieron con la convicción de que para obtener el favor de Dios era necesario renunciar a sus raíces. Pero, ¿es posible la reconexión con lo divino si se amputa la base de la propia identidad? Hoy se está produciendo una restauración de la verdad, y cada uno es parte de este proceso. La espiritualidad africana nunca fue el problema fue la mentira que se difundió sobre ella. Y esta mentira arraigó gracias a la Iglesia institucional, que a lo largo de muchos periodos históricos prefirió proteger sus intereses antes que defender la verdad. No se trata de fe pura, amor al prójimo o búsqueda de Dios, sino de la estructura que se formó alrededor de estos conceptos, de la máquina eclesiástica, la política y las manipulaciones espirituales. Es ahora necesario abrir los ojos, pues muchos todavía consideran un pecado cuestionar estos cimientos. Sin embargo, es precisamente el cuestionamiento lo que puede conducir al regreso al destino espiritual, a la conexión con lo divino sin máscaras, cadenas y opresión colonial. En la época del colonialismo, se arraigó el mito de la maldición de los africanos por Noé, donde Cam, el hijo supuestamente maldito, era declarado el progenitor del continente africano y el color oscuro de la piel se presentaba como símbolo del castigo divino. Sin embargo, esta idea, que no tiene raíces en los textos sagrados, fue creada artificialmente y durante siglos alimentó el racismo teológico. Este prejuicio penetró en las instituciones eclesiásticas, seminarios, obras teológicas y sermones, y aunque de forma velada, todavía está presente en la sociedad. Pero se acerca un punto de inflexión y cada uno es parte de estos cambios positivos. La narrativa cristiana que resuena en las iglesias a menudo pasa por alto el papel de África en la historia de la fe.
El cristianismo primitivo se presenta como una reunión de apóstoles blancos en ciudades europeas, en concilios romanos o griegos, como si el continente africano hubiera permanecido al margen de estos acontecimientos. Pero la historia está incompleta. África fue refugio, fuente de fuerza y plataforma de expresión del cristianismo en los primeros siglos de su existencia. Los primeros cristianos negros no solo adoptaron la nueva fe, sino que también desempeñaron un papel clave en su preservación y difusión por todo el mundo. Es imposible hablar del cristianismo primitivo ignorando la contribución de Etiopía, Egipto y Sudán. Estas tierras no solo proporcionaron refugio a las primeras comunidades cristianas, sino que también se convirtieron en la cuna de una profunda espiritualidad, caracterizada por la resistencia, la sabiduría y la devoción a las enseñanzas de Jesús, incluso frente a las persecuciones. Etiopía, por ejemplo, fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo como religión de Estado, y esto ocurrió poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Recordemos la historia de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, sobre el eunuco etíope, un funcionario negro de la reina Candace, encargado de sus tesoros. Al regresar a África, ya llevaba en sí la semilla del Evangelio. Leyendo el libro del profeta Isaías, se encontró con Felipe, quien lo bautizó. Este episodio muestra que el mensaje de Cristo, desde el principio, llegó al corazón de África, y que no fueron los colonizadores quienes trajeron la fe a los negros, sino que el cristianismo africano nació de la revelación, la búsqueda y el encuentro personal con las Escrituras, mucho antes de que la teología europea intentara reinterpretar la fe. Egipto se convirtió en uno de los centros del cristianismo primitivo. Alejandría fue el hogar de una de las iglesias más importantes de los primeros siglos, donde vivieron pensadores, maestros y místicos. Los evangelios coptos, textos sagrados conservados por los cristianos egipcios, contienen detalles ausentes en las versiones canónicas. Estos textos, excluidos del canon por concilios posteriores, revelan profundas capas del mensaje de Cristo, llenas de sentido místico, filosófico y espiritual. Los coptos desarrollaron su propia tradición litúrgica con himnos, ayunos y una lectura simbólica de las Sagradas Escrituras, con raíces en el legado africano. Los monjes coptos, recluyéndose en desiertos, cuevas y montañas, buscaban la contemplación, el silencio y la comunión con Dios, creando redes espirituales que influyeron en la espiritualidad cristiana posterior. En Sudán, a pesar de las persecuciones y el aislamiento, las comunidades cristianas demostraron su resistencia durante siglos. Los pueblos negros, basándose en sus propias tradiciones, desarrollaron interpretaciones únicas de las Sagradas Escrituras, combinando armoniosamente elementos de la cultura local con las enseñanzas de Jesús. Es importante destacar que no fue ese sincretismo del que se les acusó despectivamente. Fue una manifestación de sabiduría espiritual, la capacidad de comprender que la fe no es algo estático, sino un organismo vivo que se desarrolla, se adapta y encuentra su encarnación en la vida de cada pueblo. Sin embargo, surge una pregunta legítima. ¿Por qué estas historias inspiradoras no encuentran su lugar en los programas de las escuelas bíblicas? ¿Por qué en los cursos de teología no estudiamos las obras de los grandes maestros negros de los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué los nombres de los santos etíopes, los mártires coptos y los líderes espirituales sudaneses fueron deliberadamente borrados de la historia oficial de la fe? La respuesta radica en un silenciamiento deliberado, ya que el reconocimiento de que el cristianismo floreció en el continente africano mucho antes de su expansión en Europa, socavaría los cimientos del racismo teológico que se formó durante siglos. Esto probaría irrefutablemente que las personas negras no solo estuvieron presentes en la historia del cristianismo, sino que fueron sus pilares.
Además, confirmaría que la espiritualidad africana indígena no fue desplazada por la fe cristiana, sino que por el contrario fue orgánicamente incluida, preservada, y en muchos casos mantuvo la llama de la fe en tiempos en que los imperios solo estaban interesados en el control, el dominio y la obtención de beneficios materiales de la religión. No se puede olvidar la figura a menudo ignorada de Simón de Cirene, un africano que aparece en los evangelios en uno de los momentos más trágicos de la narración: la crucifixión de Jesús. Jesús exhausto cae bajo el peso de la cruz y los soldados romanos obligan a un transeúnte a llevarla. Este hombre era Simón, originario de Cirene, una ciudad situada en el norte de África, en el territorio de la actual Libia. En otras palabras, fue un africano negro quien ayudó a Cristo en su último camino al Gólgota. Esta imagen, llena de profundo simbolismo y fuerza, lamentablemente rara vez recibe la atención debida. Se da preferencia a las representaciones europeas con rostros pálidos, ojos claros y cabello rubio, lo que permite ocultar el hecho de que África estuvo presente, vivió y participó activamente en los momentos más trascendentales de la fe cristiana. ¿Y si Simón de Cirene no es solo un transeúnte casual? ¿Y si él representa a todas esas personas negras que a lo largo de la historia llevaron la cruz del cristianismo sobre sus hombros sin reconocimiento ni honores, pero con una fe inquebrantable? La página oculta de la historia temprana del cristianismo en África no se ha perdido para siempre. Solo está hábilmente escondida detrás de versiones editadas de la historia. Sus huellas pueden encontrarse en textos apócrifos, tradiciones orales, cánticos antiguos, las ruinas de las primeras iglesias africanas y en los ojos de aquellos que nunca permitieron que su fe se extinguiera. Y hoy, con el despertar de la conciencia ancestral, esta verdad comienza a manifestarse en todo su esplendor, no como un desafío o una rebelión, sino como un símbolo de reconciliación. Porque la verdadera fe no conoce exclusiones, acoge a todos. Escucha la voz de Dios en todos los idiomas, entre todos los pueblos y en todos los tonos de piel. ¿Alguna vez ha oído hablar de los evangelios coptos? ¿Sabía que el primer cristiano africano fue bautizado antes que cualquier europeo? África estuvo allí desde el principio. Si la historia de Simón de Cirene conmovió su corazón, sepa que es solo una pequeña parte de una historia grande y fascinante. En las profundidades de la herencia africana reside una fuerza poderosa que se manifiesta en los nombres. Un nombre no es solo una designación, es energía concentrada, una vibración que conecta al ser humano con el universo, los espíritus ancestrales y la fuerza creativa que rige el cosmos. Ogún, Obatala, Yansan. No son meras figuras mitológicas. Son arquetipos de espiritualidad, códigos energéticos que durante siglos han guiado a pueblos enteros, protegido comunidades, santificado rituales y establecido la armonía entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Estos nombres son claves hacia portales invisibles que activan la conexión con lo divino. Es notable que ecos de estos atributos puedan encontrarse también en la Biblia, lo que evidencia un profundo diálogo entre la sabiduría africana ancestral y el mensaje bíblico, con raíces en la antigüedad. Ogún, el guerrero que abre caminos, despeja el sendero, patrón de las herramientas, la tecnología y el coraje, encuentra su reflejo en personajes bíblicos. Moisés, que separó las aguas del Mar Rojo y guió a su pueblo a través del desierto, manifiesta la misma determinación y una fuerza sobrenatural. Josué, que derribó las murallas de Jericó, no solo empleó estrategia militar, sino también una energía que abre caminos imposibles y derriba obstáculos insuperables. La energía de Ogún, aunque no se nombre directamente, está presente en el valor para superar barreras, transformar el caos en orden y abrir sendas para los demás. Obatala, arquetipo de la creación y la pureza que da forma a la humanidad,
llenando el mundo de orden y equilibrio, resuena en el relato bíblico de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Esto no es solo una metáfora poética, es la vibración de un nombre ancestral que manifiesta el poder de crear, organizar y equilibrar. Lo que los africanos llaman Obatala, los hebreos describen como el aliento de Dios que infunde vida al barro. Nombres diferentes, pero una esencia única, una energía singular. Este principio se repite una y otra vez. Los nombres africanos no son solo palabras, son canales de energía, códigos espirituales que portan principios universales. Principios que también están plasmados en la Biblia, pero que a menudo han sido descontextualizados, traducidos, silenciados u olvidados a lo largo de la historia. Yansan, señora de los vientos, las tormentas, los cambios rápidos y las transformaciones, también haya eco en los textos bíblicos, donde los profetas invocan o interactúan con tempestades, vientos y señales naturales. Elías, con su poder sobre el fuego y las fuerzas celestiales. Eliseo, que divide las aguas. Moisés, que transforma ríos y mares. Todos estos personajes manifiestan vibraciones que reflejan el mismo principio que los africanos denominan Yansan. Es sorprendente constatar cómo elementos que fueron desacreditados, demonizados u ocultados en la cultura africana aparecen en la Biblia como manifestaciones legítimas y veneradas de lo divino. ¿Qué cambia? Solo la denominación, el idioma y la interpretación cultural. Al analizar los nombres bíblicos, se descubren significados que a menudo resuenan directamente con las energías africanas. El nombre Daniel, interpretado como Dios es mi juez, halla eco en los conceptos de justicia y liderazgo asociados con Shango. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, refleja un dominio espiritual también inherente a las deidades africanas, que sirven de vínculo entre lo humano y lo divino. Cada palabra, cada sílaba, cada nombre lleva consigo memoria, vibración y un propósito definido. A lo largo de los siglos estos nombres fueron objeto de borrado o traducción, lo que resultó en la pérdida de conexión con la herencia africana y la desconexión de las personas de sus raíces espirituales ancestrales. La sabiduría ancestral contenida en los nombres no se limita al simbolismo espiritual, sino que también se refleja en la vida cotidiana de las personas. Nombres como Ogún y Obatala no solo identifican entidades espirituales, sino que también son invocados para la protección, la fuerza, la salud y la prosperidad. Conllevan enseñanzas sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza, superar las dificultades y mantener un estilo de vida equilibrado. Si una energía similar se encuentra en nombres bíblicos, profetas, líderes espirituales africanos y en la propia creación, no se trata de meras coincidencias, sino de una sabiduría que trasciende fronteras, tiempo y espacio, uniendo pueblos y épocas históricas, y atestiguando la presencia continua de la herencia africana en la historia sagrada, a pesar de los intentos por ocultarla. Es notable que, incluso después de siglos de nivelación cultural y manipulaciones históricas, esta fuerza se conserve. Vive en el corazón de las comunidades que han mantenido la adoración ancestral, en los lugares sagrados que han resistido la prueba del tiempo, en los cánticos que resuenan en pueblos y ciudades, y en los libros sagrados que han perdurado. Esta fuerza sigue viva en cada persona que busca reconectarse con sus raíces, su nombre, su energía, porque el poder espiritual de un nombre no se limita a la palabra. Es energía, vibración, conciencia, presencia. Al conocer la fuerza de su nombre, la persona accede a una sabiduría olvidada, a una conexión directa con lo divino y a la comprensión de aquello que nunca pudo ser borrado. Si se siente una conexión entre los nombres bíblicos y africanos, esto atestigua la comprensión de que los nombres no son solo palabras, sino fuerzas espirituales dignas de ser recordadas. Al volverse hacia la propia fe, surge inevitablemente la pregunta: ¿conoce usted su fe?
o solo aquello en lo que le han hecho creer. Durante décadas, incluso siglos, se ha enseñado a las personas a aceptar interpretaciones que no reflejan su esencia, a menudo distorsionando la historia y separándolas de las raíces destinadas a fortalecer la espiritualidad. La Biblia, los Evangelios y los textos sagrados contienen una profunda sabiduría, pero también capas de manipulación y ocultamiento. En estas capas se esconden los ecos de la herencia africana, los orishas, los dioses de la naturaleza, la fuerza vital que los ancestros veneraban y honraban a diario. Cada día la humanidad se enfrenta a las consecuencias del silenciamiento y la distorsión de la verdad histórica, al olvido de un legado espiritual que, sin embargo, sigue vivo en cada gesto, palabra y símbolo que se logra recuperar. Cabe reflexionar sobre cuántas veces las prácticas espirituales fueron declaradas falsas, demoníacas o pecaminosas, mientras que otras se presentaban como santas y aceptables. ¿Cuántos libros fueron retirados de circulación? ¿Cuántos nombres borrados de la memoria? ¿Cuántos rituales convertidos en vicio? A pesar de ello, incluso en los textos fragmentarios que han llegado hasta nuestros días, se pueden encontrar signos, códigos y patrones que apuntan a una verdad más profunda. Una verdad que establece una conexión entre los profetas bíblicos y los orishas, entre la fuerza de Melquisedec y el poder de Obatalá, entre la valentía de Elías y Shangó, entre la sabiduría de Moisés y Yemanyá. La comprensión de este hecho permite entender que la identidad espiritual se forma no solo a partir del conocimiento adquirido, sino también bajo la influencia de aquello que fue deliberadamente ocultado. ¿Qué hacer con este descubrimiento? ¿Cómo restablecer la conexión con la herencia ancestral sin traicionar la fe que hemos aprendido a respetar, amar y seguir? La respuesta es sencilla, pero requiere valentía. Es necesario reinterpretar, cuestionar y reflexionar. Hay que mirar la Biblia con una mirada iluminada y comprender que Dios no se limita a un solo nombre, imagen o cultura. Se manifiesta en todo lugar donde hay conciencia, intención pura y respeto por la vida y los principios espirituales que rigen el universo. Al aceptar esto, se puede empezar a integrar la sabiduría africana ancestral en la fe cotidiana, reconociendo que los nombres, rituales, historias y orishas no son rivales de la fe cristiana, sino extensiones, ecos y manifestaciones de la misma esencia divina, adaptada a diferentes pueblos, tiempos y lugares. Como resultado, se llega a comprender que la identidad espiritual no es algo estático, sino algo que puede ser restaurado. No está perdida irremediablemente, sino que solo necesita ser despertada. El primer paso hacia esto es reconocer que lo oculto tiene tanto valor como lo aprendido, que la herencia africana es tan sagrada como las tradiciones religiosas europeas. Los nombres Ogún, Obatalá, Yansan, Shangó, Yemanyá y muchos otros encierran significados tan poderosos como los nombres bíblicos de Moisés, Elías, Josué, Salomón o Abraham. La verdadera fe no es ciega, sino consciente y capaz de dialogar con las diversas manifestaciones de lo divino, lo que hace a la persona íntegra, espiritualmente fuerte y conectada con el mundo. Al recurrir a la historia, se hace evidente cuántas voces han sido silenciadas. Las voces de mujeres sabias, sacerdotes, líderes espirituales africanos y comunidades enteras que, a pesar de la persecución, los prejuicios y la censura, mantuvieron viva la llama del conocimiento sagrado. Todas estas voces son parte de la memoria colectiva, y su rescate es un acto de coraje espiritual. El reconocimiento de que el cristianismo africano, los orishas, los profetas y los ancestros forman un tapiz vivo que conecta con lo divino de maneras profundas e inesperadas. Al reflexionar sobre la cuestión de la autoidentificación, uno llega a la comprensión de que la fe no es una vestimenta prefabricada, sino más bien un tapiz tejido con los hilos de la herencia personal, la energía del nombre y la fuerza de las antiguas deidades africanas que habitan en lo profundo del alma.
La espiritualidad se presenta no como un error o un motivo de temor, sino como una clave para niveles profundos de conciencia, comprensión y discernimiento del propio propósito. En este momento, cada uno debe preguntarse: ¿está dispuesto a conocer su verdad espiritual? ¿Está dispuesto a aceptar que su fe puede ser mucho más amplia, rica y profunda de lo que le han enseñado? Si una persona siente esta conexión y comprende que su fe puede combinarse armoniosamente con su herencia, que puede reconocer a los orishas, nombres y rituales, integrándolos en su vida sin perder su fe, entonces debe entender que este descubrimiento necesita ser compartido con otros. Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que se preocupa sinceramente por su fe, su herencia y la verdad que ha estado oculta durante siglos.